Gloria a Dios. La gloria y la honra es para el Señor. Amén. Bueno, hermanos, otra vez bienvenidos a la casa del Señor. Les invito para que cierren sus ojos ahí y pongamos este tiempo en manos de nuestro Señor. Amén. Padre Celestial, soberano Dios, honramos tu presencia en este lugar, Señor amado. Te damos gracias, Señor, porque has sido fiel, has sido bueno por tu misericordia cada día, Señor. Porque tus misericordias son nuevas cada día y tu fidelidad cada noche, Señor. Y sí que lo hemos visto, Dios. Cada día vemos tu mano que se extiende sobre nosotros, Señor, y que nos colmas con bendiciones, Padre. Podemos respirar, podemos ver, podemos escuchar, podemos ver tu grandeza, Señor, y podemos verte a ti por medio de la creación de Dios. Gracias, Señor, por una noche más en tu casa. Hoy estamos aquí, Señor, para honrarte, adorarte, para darte alabanza, adoración y para recibir de ti, Señor amado, una bendición, Padre. Te damos el honor y la gloria y ponemos tu palabra en tus manos, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando esta noche y ministrando, Señor, en nuestros corazones, conforme a la necesidad de cada uno, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy toda la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, nuestra noche número 40. 40. Ya solo nos faltan 10 días. Y han sido fieles muchos hermanos. Nosotros tuvimos quebrantos de salud y nos tuvimos que ausentar. Pero muchos han sido fieles y han estado ahí. Gloria a Dios por los hermanos, porque son valientes, de verdad. El tema de hoy, de esta semana que hemos estado viendo, sanidad mediante la gran comisión. Y como subtítulo para hoy tenemos el discipulado enfocado hacia la restauración. Amén. Gloria a Dios. Restauración. Una palabra que significa reparar, restablecer, renovar. Todas con R. Reparar, restablecer, renovar. Hoy vamos a hablar de la restauración. Es una palabra que a Dios le gusta y que nosotros también la hemos visto en nuestra vida cada día. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento encontramos cómo Dios promete al pueblo de Israel restaurarlo. A pesar de que el pueblo de Israel continuamente quebrantaba sus mandamientos. Recordemos que por mano de Moisés se le entregan las leyes al pueblo y ellos prometen delante de Dios cumplir los mandamientos, cumplir las leyes. Ellos dijeron, sí Señor, obedeceremos todo lo que nos mandes. Ellos lo dijeron en el libro de Éxodo cuando a Moisés se le entregó los mandamientos. Pero ¿qué pasa? Israel continuamente se apartaba de los caminos del Señor, quebrantaban la alianza con Dios. Ellos se iban apartando, ellos se dejaban contaminar por los demás pueblos alrededor. Entonces, tristemente, quebrantaban el pacto. ¿Un pacto se quebranta? No. Si es un pacto hecho con Dios, no se puede quebrantar. Solo que Dios es misericordioso y paciente para nosotros. Pero Dios es bueno, Dios es fiel, pero nosotros no. Entonces eso le pasaba por Israel, constantemente quebrantaban el mandamiento. Deuteronomio 31, 27. Los que trajeron Biblia, por favor, ábranla, vamos a leerla. Deuteronomio 31, 27. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Esta palabra las dijo Moisés refiriéndose al pueblo de Israel. Dice así: porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, soy rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después de que yo haya muerto? Eso se lo dijo Moisés al pueblo. Si ustedes son rebeldes estando yo acá, que soy el líder, que Dios me habla, que yo los exhorto, ¿cuánto más van a ser rebeldes cuando yo ya no esté? Entonces ya podemos ver cómo era de dura la tarea que le tocó a Moisés. Ezequiel 28, permítame leerles, dice: mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije, derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. El pecado de Israel tuvo que ver con la idolatría también, a pesar de que ellos cometieron muchas clases de pecados de quebrantamiento en la ley, pero ellos se volvieron idólatras, se contaminaron con los ídolos de otro pueblo, y Dios eso no lo tolera. Ezequiel 44:6 también dice así: y dirás a los rebeldes de la casa de Israel:
Así ha dicho Jehová el Señor: basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. O sea, ya el Señor estaba cansado. Basta ya, no más abominaciones, ya no más pecados, estoy cansado de esto. El Señor constantemente, por medio de los profetas, les decía: ustedes son una casa de rebeldes, son rebeldes, se han apartado de mis mandamientos, no obedecen. Ellos continuamente entonces quebrantaban ese mandamiento, y el Señor constantemente les recordaba: es un pacto, tienen que obedecer, obedezcan, sigan ahí. Y el pecado, como les dije, era sobre todo la idolatría. La idolatría, ellos se dejan contaminar mucho por los demás ídolos. La mayoría del pueblo alrededor eran idólatras, tenían toda clase de ídolos y ellos se dejaban contaminar. Entonces, ¿cómo se sentía Dios? Mal. Entonces, de allí que la nación de Israel había sido entregada en manos de los enemigos. Dios les permitió, los entregó en manos de los enemigos, porque el pueblo, así como sus reyes, se dejaban contaminar y se habían apartado en desobediencia. Si no había un gobernante que los dirigiera, que les direccionara, que les hablara fuertemente, el pueblo hacía lo que quisiera. Entonces los gobernantes, vemos la cantidad de reyes, hermanos, que antes fueron terribles, fueron malos gobernantes. El pueblo hacía lo que quería. Dice en el libro de Jueces que hubo un tiempo en que ellos hacían lo que bien les parecía. Ellos constantemente pecaban y hacían lo que a cada uno bien les parecía. No tenían gobernantes. Entonces los gobernantes eran malos y el pueblo era peor. Por eso Dios los entregó en manos de sus enemigos. Dijo: ya no más, me canso. Entrego este pueblo rebelde, duro de servir, en manos de sus enemigos para que aprendan la lección. Entonces, por eso vemos que ellos habían sido llevados cautivos, unos a Asiria y otros a Babilonia. Escuchamos mucho que fueron llevados a Babilonia, pero también muchos fueron llevados a Siria. ¿Por qué? Porque Dios les permitió caer en manos de sus enemigos y ellos continuamente estaban siendo atacados. Entonces fueron llevados cautivos. ¿Por qué? Porque Dios les quería dar una lección a ellos. Esto generó en sus corazones un sentimiento, en el corazón del pueblo. O sea, ellos también se sentían mal. Ellos pecaron, ellos estaban quebrantando la ley, pero generó un sentimiento que lo vamos a escribir en Ezequiel 37. Abran conmigo, por favor. Ezequiel 37. Todo nos leyó la hermana Jenny. Ezequiel 37, vamos a ir al versículo 11. ¿Lo tenemos? Ezequiel 37, versículo 11. Y dice así: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos del todo exterminados. Esas palabras las dijo el pueblo. Ellos mismos dijeron y reconocieron que sus huesos se habían secado, que ya no había esperanza para ellos, que ya se sentían muertos. Ese era el sentimiento que había en ellos. Nuestros huesos se han secado, ya no hay esperanza, ya estamos muertos, ya aquí no hay nada que hacer. El pueblo se sentía muerto y sin esperanza. ¿Pero por qué? ¿Quién fue el culpable? Ellos mismos. Ellos mismos a causa de su pecado. Ellos mismos porque permitieron que se contaminara su pueblo. Aquí es donde entra el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel también fue uno de los deportados a Babilonia. Y la tarea de Ezequiel fue animar, pastorear y restaurar la identidad de los judíos en medio del cautiverio. Gloria a Dios. La tarea de Ezequiel entonces fue una tarea especial, de restaurar, de animar, de estar ahí. Él también estaba cautivo, pero Dios lo puso en medio para animar. Me llama la atención que el nombre Ezequiel significa Dios fortalecerá. ¿Por qué? Porque Dios lo puso ahí en medio de ese pueblo cautivo a fortalecerlos, a fortalecer el pueblo. Ellos estaban desanimados. Miren lo que acaban de decir: ya no hay esperanza, nos sentimos que nuestros huesos están secos. Y un hueso seco es porque está muerto, no hay vida. Entonces Ezequiel estuvo en medio de ellos como un oasis para darles ánimo. También los exhortó, obvio. Él también estaba para exhortar, para llamar la atención, pero también les estaba allí diciendo: Dios les ama y los va a restaurar. Entonces era una promesa para ellos. Ellos habían olvidado su identidad. Por eso Dios lo puso a Ezequiel.
porque ellos habían olvidado su identidad de reino, de sacerdotes y de gente santa. Éxodo 19, 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6, permítanme leer. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esa es una promesa de Dios para ellos. Especial tesoro, gente santa, reino de sacerdotes. Y eso fue lo que ellos habían olvidado. La promesa que Dios les había dado de ser gente santa, de ser un especial tesoro. Cuando el papá le dice, tú eres mi tesorito, te amo porque eres lo más especial, uno como hijo se siente muy especial, o por lo menos cuando éramos pequeños era lo máximo para uno, ¿cierto? Y cuando uno se lo expresa al hijo, es que eres mi tesoro. Dios nos dice esas palabras tan hermosas, tú eres mi especial tesoro, porque eres bello para mí, delante de mí eres algo especial. Pero este pueblo, hermano, duro de servicio. Es entonces allí cuando el Señor le entrega a Ezequiel la visión del valle de los huesos secos. La visión del valle de los huesos secos. Ezequiel 37, del 1 al 10, vamos a volverlo a leer, porque es algo muy poderoso, hermanos, esta palabra, entender cómo un pueblo muerto podía volver a resucitar. Ezequiel 37, vamos a leer del 1 al 10. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de ellos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y era aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Es impresionante leer eso y entender cómo esta palabra se cumplió. Esta visión de Ezequiel era un reflejo del estado espiritual de Israel, pero también era el reflejo espiritual, pero también era la futura restauración de Israel. O sea, ellos estaban muertos totalmente, pero había una esperanza, porque también está hablando de la futura restauración. Cómo Dios iba a levantar este pueblo, cómo iba a hacer en ellos un milagro poderoso. Versículo 3 dice el Señor a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Si me preguntan a mí, me hubiera preguntado al Señor, yo creo que esos huesos no van a vivir. Es que hay muerte, es que es imposible. Es ir a un cementerio y encontrar un hueso y decir, pues que ya está seco, no hay vida, no hay nada. No, es imposible. Pero Ezequiel, tú lo sabes, Señor. ¿Por qué? Porque tú eres Dios, solo tú lo sabes. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Profetiza sobre ellos, o sea, declara vida, profetiza, declara vida sobre ellos, háblales. ¿Y qué pasó entonces en el relato? Empezaron a unirse hueso con hueso, a pararse. Yo creo que fue algo impresionante,
ver un valle impresionantemente lleno de huesos secos, un cementerio, y de pronto ver cómo se levantan los esqueletos y se junta un hueso con el otro, el de acá con el de acá, y cada huesito, y se forma un esqueleto. Después de eso, ¿qué pasó? Empezó a subirle tendones a esos huesos secos, tendones. Después se empezaron a llenar de músculos, y después de eso se recubrieron de piel. Y dice que era un gran ejército, y todos estaban de pie. Eran hombres y mujeres, un gran ejército en este valle. Pero pasaba algo, hermanos, faltaba algo, seguían muertos. Parecían vivos, pero estaban muertos. Parecían vivos porque tenían carne, estaban parados, había un ejército, pero no había vida en ellos, seguían muertos, seguían muertos. Entonces el Señor, versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. El espíritu es el que da vida. Sin espíritu no hay vida. El espíritu es el que nos revive, vuelve y nos hace renacer. Sin espíritu no hay vida. Entonces, ¿qué les faltaba a este ejército? Vida del espíritu. No cualquier vida, espíritu. El soplo divino de Dios. El soplo de Dios en ellos. Entonces, ¿qué pasó? Él infundió vida. Estos huesos recobraron vida. Ya no eran huesos, ya eran personas y ya tenían vida, ya podían respirar, ya podían vivir. Amén. Gloria a Dios. La restauración es eso, hermanos. Restauración es infundir vida, es volver a vivir. Eso es restauración, volver a vivir, infundir vida. Eso hacía el Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos muertos en delitos y pecados? Todos, hermanos, todos, ninguno nos salvamos. Todos estuvimos algún día muertos en nuestros delitos y pecados. Y el día que el Señor nos llamó, nos infundió el soplo de vida, pudimos vivir. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor por eso. Gloria a Dios. Dios les transformaría y ellos se sentían muertos, se sentían como un cementerio. Ellos lo expresaron: nuestros huesos están secos, ya no hay esperanza. Pero Dios les dijo: sí, hay esperanza. Continuamos en el capítulo 37, versículos 12 al 14. Versículo 12 al 14, capítulo 37 de Ezequiel. Gloria a Dios. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Él habla y Él dice. Cuando Dios habla, cumple. Él lo dice y así es. No hay nada que detenga su palabra cuando Él la lanza. Y Él dice: que haya vida en estos huesos secos, y así fue. Soplo de vida. Aunque ellos se sentían mal, como muertos, como en un cementerio, pero la esperanza llegó. Y esa palabra fue ánimo para ellos, les dio esperanza. No había esperanza. Cuando estamos en pecado, hermano, no hay esperanza. Cuando el pecado toma nuestras vidas y la desobediencia, entonces estamos alejados de Dios, estamos sin comunión, sin paz, sin esperanza. Estamos atados al pecado, estamos esclavos del pecado. Así como Dios los entregó a ellos en manos de sus enemigos y ellos fueron esclavos, así nosotros también estuvimos algún día esclavos del pecado. Y Dios los entregó y Dios dijo: si no quieren, yo no los voy a obligar a hacer. Entonces, no hay nada que hacer. Pero cuando Él nos da palabra de esperanza, la vida vuelve a nosotros. El Espíritu llena nuestras vidas. Dios puede devolver la vida a un cementerio. ¿Lo creen? ¿Sí? Aquí hay había un cementerio aquí, hermanos. Usted y yo éramos un cementerio y ahora hay vida.
Ahora hay vida y vida en abundancia que Jesús nos prometió en los jóvenes. Dios puede restaurar. Dios puede dar vida, gloria a Dios. Él restaura nuestra esperanza. En el proceso de restauración intervienen dos personas, mi hermano. El profeta, en este caso fue Ezequiel, que es el que proclama la palabra, y el Espíritu, que es el que actúa y el que declara, el que actúa. El profeta declara la palabra y el Espíritu Santo es el que actúa, ¿sí? Entonces, la palabra por medio del Espíritu vivifica. La palabra nos da vida. Eso es restauración, mi hermano. Restauración es esperanza. Esperanza. Entonces, si necesitamos restauración, el Espíritu va a tomar nuestros huesos secos y nos va a infundir vida. Amén. Invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a pedir al Señor que infunda vida sobre nosotros. Póngase sobre sus pies y cierre sus ojos, hermanos. Cierre sus ojos y dígale al Señor.